La maldición de Gorgias. No busquéis esto en programas radiofónicos de misterios como Cuarto Milenio, no lo busquéis en libros de historia porque es un concepto que inventé yo para explicarle a mis alumnos un poco la evolución de la filosofía desde Grecia hasta nuestros días. ¿Quién fue Gorgias? Gorgias fue un sofista. Los sofistas eran unos filósofos, profesores de retórica, coetáneos a Sócrates y Platón, y que ellos defendían que la verdad o la razón siempre la tenía el que era capaz de convencer al contrario con sus argumentos de que tenía razón. De manera que ellos en el fondo eran profesores que enseñaban a sus alumnos a ser capaz de vencer en conversaciones. Ojo que hoy por hoy todavía hay ligas de debates que se basan en este principio y es el ser capaz de defender cualquier argumento, creas o no en él. Esto es lo que hacían los sofistas y a Sócrates y Platón les daba mucha rabia porque ellos pensaban que si tú sabías cuál era la verdad, era imposible que te pusieras a hacer artimañas para defender lo contrario y que aquello era poco honesto. Encima cobrar por enseñar la verdad que debería estar al alcance de todo el mundo les parecía aún peor. Pues este era Gorgias. Os imagináis ya que de Gorgias nos ha quedado poco y lo poquito que nos ha quedado ha sido interpretado siempre por Platón, Aristóteles, y siempre ha tenido muy mala prensa. Pero en el fondo no eran malos filósofos. De hecho, una de las grandes genialidades de Gorgias fue el argumento escéptico. ¿Que ¿En qué consiste? Gorgias dio tres premisas. Una era, nada existe. La segunda era, si algo existiera, que yo me haya equivocado y algo sí que exista, es que no lo podríamos conocer. Pero además es que si lo conociéramos, y aquí va el tercer argumento, no lo podríamos comunicar a otro ser humano porque sería muy complicado de comunicar. Estos tres argumentos escépticos en los que basa parte de su filosofía y de poder relativizar la verdad, nos ha sido como una maldición a lo largo de la historia de la filosofía. ¿Por qué? Si miramos la filosofía antigua, vemos que todos los filósofos intentaron contra Gorgias ser capaces de encontrar algo que existiera. Y ahí tenemos esas disputas entre Parménides y Heráclito, Platón y Aristóteles, entre el existe, las cosas si están inmóviles, no existen, y vemos que hay una discusión sobre el ser, la parte metafísica de la filosofía, que sería el primer argumento de Gorgias y la primera meta que nos puso. No resolvimos esto durante la Edad Antigua y al final la filosofía se dejó vencer por la teología y pensó que existía Dios, que ya estaba contado en un libro, y para qué íbamos a discutir más. Frente a esto sale la Edad Media y el Renacimiento, una época de conocimiento, es decir, no averiguamos del todo o dejamos mal resuelto si algo existía y empezamos con la segunda proposición de Gorgias, que era la de no se puede conocer. Y empezamos a partir de aquí, sobre todo a partir de Averroes y la teoría de la doble verdad o doble vía de conocimiento, de ver qué vías de conocimiento hay y si existiera algo, cómo lo podríamos conocer. Y aquí llegamos a métodos científicos, la doble vía de Averroes de la que hablábamos, los planteamientos de la razón pura y de Kant y todo este tipo de teorías que nos llevó a una época de filosofía del conocimiento muy marcada. Y por último, y como nos dice Richard Rorty, que en el fondo es en quien baso toda esta teoría, estamos ahora en una época de filosofía del lenguaje. En la Edad Media, en la Edad Antigua, perdón, no supimos averiguar si algo existía. En la Edad Media no supimos saber cómo conocer algo de verdad. Si no nos llegamos a poner de acuerdo en esta vía del conocimiento, y ahora en esta época estamos yendo a por la tercera proposición, a intentar ser capaces de, mediante el lenguaje, ver si somos capaces de explicar algo que no sabemos si existe ni cómo conocerlo, pero aquí estamos liados en esta época de filosofía del lenguaje. Y esta época de filosofía del lenguaje, el giro lingüístico, como le llama Richard Rorty, lo hemos abarcado desde varios puntos de vista, desde Wittgenstein, Heidegger, interpretaciones hermenéuticas, el posmodernismo y la época de los relatos, lenguajes inclusivos o no inclusivos, de manera que parece que de alguna manera Gorgias, cuando planteó su argumentación escéptica, nos puso una pierna encima, una losa encima, con tres objetivos que hemos intentado cumplir en tres diferentes épocas de nuestra filosofía y estamos ahí a ver si conseguimos ver si dominamos el lenguaje y tal vez desde ahí vayamos para atrás, consigamos aprender a conocer y consigamos saber si algo existe.